Muy buenas noches, soy Donaire Mamanita, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Sapiense. En esta oportunidad voy a desarrollar la evaluación continua número 1 de dinámica. Bien, empecemos. Primera pregunta, se tiene la siguiente gráfica, como podemos ver. La pregunta nos pide A, la velocidad relativa del pasador A respecto a B. Punto B, la velocidad relativa del pasador A respecto a C. C, la aceleración relativa del pasador A respecto a B. En punto D nos pide la aceleración relativa del pasador A respecto a C. Solución del problema. Bien, ingresamos todos los datos. Como dice que la altura es 0,5, la longitud es 0,7, tenemos su velocidad angular y la aceleración. Bien, aplicamos esta ecuación donde la velocidad de A es el observado y velocidad de B es el observador. Se dice que es igual a la velocidad angular por el radio de giro más velocidad relativa de B a A. La velocidad A se descompone en sus componentes, en X y Y no hay velocidad en B porque está sujeto, es fijo, mejor dicho. Entonces, velocidad angular, en este caso no tiene, se sobreentenderá que es en los Z, que es W angular de BA, por el radio de giro, que en X se mueve 0,7 y sube 0,5 y 0 en Z, más velocidad relativa del unitario de 0,7 sobre 0,86 en X y 0,5 sobre 0,86. Multiplicamos, hacemos esta ecuación y nos va a resultar que velocidad de A en X va a ser igual a menos 1 más velocidad relativa de B en A por 0,7 sobre 0,86 y el sumatorio de A en Y, que es 1.4 más la velocidad relativa en B por 0,5 sobre 0,86. Eso solamente es el análisis de B a A. Ahora vamos a hacer de A a C. Del mismo modo, no hay velocidad en C, es 0. Igualmente, velocidad en A se descompone en sus componentes X y Y. Igualmente, la velocidad angular se sobreentiende que es X y Y es igual a en Z, por el radio de giro que es 0,5 en Y, 0,5, como vemos acá, más velocidad angular de A a B, que solamente está en Y. En el caso anterior se descomponía porque estaba inclinada y se descomponía en sus componentes. Bien, efectuando la ecuación sumando en sus componentes en Y, nos va a resultar, no obtenemos que la velocidad en A en el eje X que es igual a menos 1.5 metros por segundo, y velocidad en AY va a ser igual a velocidad relativa de AC. Bien, obteniendo este dato de acá, lo emplazamos en las primeras ecuaciones y vamos a obtener que la velocidad de B en A va a ser de menos 0,61 metros por segundo, velocidad en AY va a ser 1.04 metros por segundo y la velocidad relativa de AC va a ser igual a 1.04 metros por segundo.
y ya tenemos que velocidad en A en X es menos 1.5 metros por segundo. Bien, vamos a hallar las aceleraciones. Como vemos, esto es toda la ecuación. Del mismo modo, si no hay velocidad en B, tampoco va a haber aceleración, 0. Del mismo modo se descompone la aceleración en A en sus componentes X y Y. La aceleración angular que nos da por dato que es de 0, 0 y menos 10. El radio de giro que es 0,7 por 0,5, 0. Y acá se multiplica su velocidad angular que es 0,0, 0 y 2, se repite, y el radio de giro que es el mismo, más 2 veces velocidad angular que es 0,2 por la velocidad relativa de A. Como ya habíamos obtenido este dato, solamente lo reemplazamos y vamos a tener las dos componentes y más la velocidad de aceleración relativa de BA. Igualmente se descompone en sus dos componentes. Bien, efectuando todo esto en X, en la aceleración en X vamos a tener que va a ser igual a 5 más menos 2 más 1.38 más 0,7 por aceleración de BA sobre 0,86, está acá. En aceleración en AY va a ser igual a menos 7 más 8 menos 1.95 y más 0,5 por aceleración de BA de 0,86. Acá la tenemos. En la otra ecuación va a ser de A a C. Del mismo modo, como no tiene velocidad en C, tampoco va a tener aceleración. Tiene su aceleración angular por radio de giro. Aquí vemos. Acá sí cambia su aceleración angular, que es de 0, 0 y 3. El radio de giro es el mismo. Más a veces velocidad angular por la velocidad relativa de CA que ya teníamos anteriormente, que es 1,05. Acá. Más aceleración de CA, en este caso va a ser en componente Y. Aquí. Bien, ejecutando todo el producto vectorial, en todos los casos vamos a obtener estos resultados y solamente sumaríamos en cuanto a la componente X. Tendríamos que sumar menos 5 más 0 menos 6.3 y más 0. Vamos a obtener que la aceleración en A en X va a ser igual a menos 8.8 metros por segundo cuadrado. En AY, la aceleración en AY, vamos a tener que vamos a sumar 0 menos 4.5 más 0 y más la aceleración relativa de CA. Acá tenemos con estas ecuaciones, reemplazamos acá en la primera y en la segunda y vamos a tener que la velocidad en A en Y va a ser igual a menos 19.79 metros por segundo cuadrado. La aceleración relativa de BA va a ser de menos 8.79 metros por segundo cuadrado. La aceleración de AC va a ser de menos 15.29 metros por segundo cuadrado. Esas son las soluciones respecto al primer problema. Bien, el segundo problema nos dice: un radar parabólico localizador tiene un foco F extensible tal como se indica en la gráfica 02. En ese instante tiene una longitud inicial de 20 metros. Cuando phi de 60 grados, θ es igual a 110 grados.
la velocidad de crecimiento del foco es de menos 0,4 metros por segundo y está acelerando a 0,1 metros por segundo al cuadrado. El radar está girando en torno al eje X con la derivada de phi, que es de es una velocidad de menos 5 guardianes por minuto, una aceleración de 2 guardianes por minuto al cuadrado, y en torno al eje Y con velocidad en θ de 3 guardianes por minuto y una aceleración en θ de menos 1 guardianes por minuto. Nos pide calcular A, la velocidad en B en coordenadas rectangulares, y en inciso B nos pide la aceleración en B igualmente en coordenadas rectangulares. Bien, seguimos con la solución. Estos son los datos que nos da el problema. Estos son los datos iniciales, son las velocidades y las aceleraciones. Bien, en cuanto a la pregunta A, se deduce que la velocidad del avión en coordenadas esféricas viene dada por la ecuación siguiente. O sea, para obtener las coordenadas en coordenadas rectangulares es preferible hacer en coordenadas esféricas y de ahí sacar la solución. En este caso nos pide empezar con esta ecuación de la velocidad. Lo que ven acá, la velocidad va a ser igual a la siguiente ecuación. Solamente reemplacemos todos estos datos. Sabemos que E sub R, E sub θ y E sub omega son componentes unitarias. Bien, reemplazando, vamos a obtener que la velocidad va a ser igual, pero en coordenadas esféricas. Asimismo, para la aceleración, que es todo este menjunje, y como resultado vamos a obtener que en coordenadas esféricas va a ser igual a menos 6,77 E sub R menos 0,021 E sub θ más 0,056 E sub sigma. Bien, esas son las dos ecuaciones en cuanto a velocidad y aceleración. Punto B nos dice que asimismo que los vectores unitarios, o sea, se refiere a E sub R, E sub θ y E sub sigma del sistema de coordenadas esféricas, como dije, E sub R, E sub θ y E sub sigma, se pueden relacionar con los vectores unitarios de las coordenadas y J y K de la siguiente manera. Se dice que E sub R es igual a esta ecuación. Solamente nos queda reemplazar a sigma y θ, y vamos a tener que en el vector unitario de E sub R vamos a tener un resultado de menos 0,2969 y más 0,8138 J más 0,5K. Igualmente en E sub θ reemplazamos y vamos a tener un valor en I de menos 0,1908 y en J de menos 0,9816. En E sub sigma se representa por multiplicación vectorial de ambos y obtendríamos un valor en I de menos 0,4908, en J de positivo 0,0954 y en K de menos 0,4460. Obteniendo estos vectores unitarios, por ejemplo el vector unitario de E sub R, lo vamos a reemplazar en la ecuación de velocidad acá. Del mismo modo, vector unitario de E sub θ y de E sub sigma, aquí está reemplazado. Multiplicar y sumar todos los I, todos los J y todos los K, y así obtendremos la velocidad pero en coordenadas rectangulares. Del mismo modo,
para la aceleración se reemplaza y se multiplica, luego se suma en torno primero a los I, a los J y a los K, y obtenemos la velocidad, ambos en coordenadas rectangulares. Bien, esa es la solución para la pregunta número 2 de la continua. Seguimos con la pregunta número 3. Se dice que el motor T mostrado en la gráfica, está en la gráfica, acá está el motor T, aborda el cable con una velocidad de 15 pies por segundo y está acelerando una razón de 5 pies por segundo cuadrado. Nos pide determinar la velocidad y aceleración del bloque A. Si el bloque C tiene una velocidad y aceleración de 5 pies por segundo y una aceleración de menos 1 pies por segundo cuadrado. Como vemos, este es el sistema. Bien, para allá primeramente tenemos que ubicar nuestro punto de referencia, que en este caso lo ubiqué acá afuera, en el extremo izquierdo del sistema, como vemos. Bien, el método es trazar por distancias. Bueno, dice que todo del punto de origen al punto C tuviera una distancia de x sub c, y la distancia del eje de coordenadas al centro de gravedad del bloque A, que sea x sub a. Si todo es x sub c y esta parte es x sub a, quiere decir que la diferencia es este resultado de acá. Pero nosotros queremos saber la velocidad y la aceleración de este cable. Simplemente llamamos a estas pequeñas distancias K, ya sea K sub 1, K sub 2 o K sub 3, y la longitud de cuerda es igual a x sub c menos x sub a. Es así que la longitud de todo va a ser una sumatoria de todas las K más 3 veces, o sea 1, 2 y 3, x sub c menos x sub a. La sumatoria de K no afecta mucho, porque al momento de derivar se sabe que cuando se deriva una constante es igual a 0, es por eso que no es necesario calcular. Bien, nos pide hallar la velocidad y aceleración. Para ello se tiene que derivar. Como dije, si es una constante es igual a 0, o sea, se elimina. O sea, solamente derivaríamos esta parte de acá, que sería la derivada de L sería de 3 por la derivada de x sub c menos la derivada de x sub a. Del mismo modo obtenemos nuevamente lo derivamos y obtenemos la aceleración. Bien, el problema nos dice que nos pide hallar por una velocidad de 15 cuando tiene una velocidad de 5. Ejecutando esta ecuación vamos a tener que la velocidad en A va a ser de 0 pies por segundo. Del mismo modo nos pide hallar la aceleración de 5 cuando nos presenta una aceleración de menos 1. Aquí está menos 1. Solamente multiplicamos, efectuamos y hallamos que la aceleración en x sub a va a ser de menos 2,67 pies por segundo cuadrado. Bien, todo eso sería la solución del problema. Pasamos al siguiente. Bien, se tiene un móvil que tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo y parte de una posición x sub 0 de 25 metros. Determinar A, la gráfica de la velocidad versus el tiempo en el intervalo de 0, un intervalo de t de 0 a 60 segundos. Asimismo, la gráfica de la gráfica de posición versus el tiempo en el intervalo de t de 0 a 60 segundos. Y C nos pide posición y velocidad cuando t es igual a 60 segundos. Como vemos, en
la gráfica de aceleración esta. Bien, primero se debe hallar la pendiente, o sea la ecuación de la vecta de esta. Y tenemos dos puntos y podemos hallar la ecuación. Este punto es de 0, menos 10. Este punto es de 40,0. Con estos datos podemos obtener la ecuación de la aceleración en este caso, que va a ser de 1/4 por t menos 10. Bien, se sabe que velocidad final va a ser igual a la integral de la aceleración por definición de t más una velocidad inicial. O sea, la aceleración que tuvimos acá lo integramos y vamos a obtener la velocidad. En este caso va a ser la velocidad final. Nos dice por tanto que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Aquí está. Si nuevamente lo integramos, vamos a obtener la posición. Bien, ya tenemos la posición, ya tenemos la velocidad. Podemos hallar la velocidad en la posición a un t igual a 40, porque solamente hay un periodo de 40 nada más. Se dice que por una velocidad de 40 lo pasamos acá en t igual a 40 y vamos a tener una velocidad de que va a ser igual a menos 180 metros por segundo. Del mismo modo reemplazamos t para la posición, que va a ser igual a menos 450, no es igual, perdón, a 4508.3 metros. Y como sabemos, nos pide datos hasta llegar a tiempo 60. Ya llegamos hasta el tiempo igual a 40, nos falta tiempo 60. Quiere decir que si se tiene una velocidad final de menos 180, como lo tuvimos en 40, y lo derivamos, vamos a tener la posición, y con el dato anterior que cuando el tiempo es 40, sabemos que cuando el tiempo es 40 se tiene una posición de menos 4508.3. Aquí está, y obtenemos la posición inicial. Bien, el problema nos pide la posición y la velocidad en el tiempo t igual a 60 segundos. Lo reemplazamos solamente y vamos a tener una posición de menos 8108.3 metros y una velocidad en el tiempo 60 de menos 180 metros por segundo. Bien, acá vemos la gráfica. Pues velocidad inicial por dato fue de 20. Acá es una parábola. Se sabe que para un tiempo de 40 se obtuvo que la velocidad va a ser de menos 180. Acá está. Y cuando el tiempo es igual a 60, nuevamente va a ser de 180, es constante. Acá está. Y para la gráfica de posición, por datos nos dio que posición inicial es 25 metros, perdón. Con un tiempo de 40 obtuvimos que tiene una posición de menos 4508.3. Acá vemos. Y para un tiempo igual a 60 obtenemos que es igual a menos 8108.3.
Aquí está. Primer tramo es parabólica porque acá vemos, incluso es una cúbica. En cuanto a la velocidad se fue cuadrática. Acá cuadrática es una cúbica. Y acá sí es una recta. Bien, esa es la deducción de las gráficas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.